Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y lo he titulado Por lo menos como yo. Diga, por favor, después de mí, por lo menos como yo. Una vez más, por lo menos como yo. Dígale a la persona que tiene a su lado, por lo menos como yo. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos admirado a alguna persona, al punto en el cual hemos deseado ser como ella. En algunos casos llevamos nuestra admiración al punto de que esas personas o personajes se conviertan en nuestros héroes favoritos. ¿Recuerda usted algún personaje de ficción que cuando usted era niño deseaba ser como él, llegó a ser su superhéroe? ¿Quién? Batman, Chabelo, el Chavo del Ocho, Superman. Personajes que llegamos a admirar y que en algún momento deseamos ser como ellos. ¿Cuántos de nosotros quizá en algún momento de nuestra vida no deseamos correr como Flash? ¿O cuántos de ustedes no hicieron aquella cosa de colocarse una toalla en el cuello, estirar sus brazos y correr por su patio, por la calle pensando qué sentiría Superman? Y muchos de nosotros hemos estado a lo largo de nuestra vida buscando alguien a quien imitar. Yo recuerdo haber practicado esto de correr como Flash y ponerme la toalla y a ver qué sentía Superman, hasta que descubrí que era Iron Man. Pero bueno, la realidad es que ese deseo de ser como ellos surge de ver en sus hechos poderes o capacidades que nosotros desearíamos tener en nuestra vida. En la vida cristiana, Dios nos ha levantado con la finalidad no de tener fans o de ser populares, sino más bien con la finalidad de que entendamos que todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha confiado con la finalidad de que nosotros podamos invertirlo, podamos vertirnos en la vida de otros y reproducirnos en la vida de aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos. En el mundo los superhéroes buscan ser servidos. En Cristo, nosotros que sabemos y entendemos lo que tenemos, queremos llevar las vidas de aquellos que están en nuestro derredor a un nivel más alto. Pero algo que debemos de entender es que solamente lo podremos lograr si nosotros estamos dispuestos a impactar las vidas de aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos. No podremos llevar a alguien a un nivel más alto simplemente compartiéndole información. La realidad es que si queremos llevar a alguien a un nivel más alto, tenemos que caminar a su lado y tenemos que buscar desarrollar con esta persona un discipulado. Debemos de buscar que cada uno de nuestros discípulos llegue a ser por lo menos como yo. Cada uno de tus discípulos, cada una de las personas que Dios está poniendo cerca de tu vida para ser impactada, debes de tener la aspiración de que tu vida será de tal nivel de impacto que esa persona de ti no solamente va a recibir información, sino que tú te convertirás en un modelo de vida que le inspire a alcanzar aquello que tú tienes, a fin de que sea por lo menos como tú eres. Un discípulo no se forma a través del intercambio de información. Jesucristo no llamó a los 12 y les dio un alterón de fotocopias y les dijo: si tienen alguna duda me llaman. Jesús los invitó a participar de su vida, sus aventuras, sus peligros, sus alegrías, sus tristezas. La vida está compuesta de un sinfín de características y circunstancias que enfrentamos
que muchas veces nosotros estamos simplemente reservándolas para nosotros mismos. Pero cuando se trata de entender que el propósito por el cual Dios nos ha colocado en esta generación es trascender, no solamente en el llamado que Dios nos ha dado de forma particular, sino formar discípulos, gente que tenga la visión que nosotros tenemos y poder trascender con ellos, entonces nos damos cuenta que lo que tenemos tiene que servir como el fundamento de aquellos que vienen después de nosotros. El Señor Jesucristo nos dejó la clave de la consolidación del carácter, la fe y el propósito en la iglesia. Y la clave de esto es el discipulado. En Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, encontramos la clave que Jesús nos dejó para poder llevar a la iglesia a un mayor nivel de fe, a un mayor nivel de consolidación y a un mayor nivel en cuanto a su propósito. Así que acompáñeme por favor en su Biblia y ábrala en Mateo capítulo 28. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que el discipulador debe de ser un dador extravagante, que esté dispuesto a ser superado y desplazado por su discípulo. En otras palabras, en el mundo, hoy la gente tiene temor de rodearse de personas que puedan ser mejores que ellos. Lo puedes ver en la oficina, lo puedes ver en la institución, lo puedes ver en la empresa, lo puedes ver en el taller, lo puedes ver en cualquier lugar. ¿Qué hacen las personas cuando alguien que tiene más capacidad, más conocimiento, mejor preparación llega al departamento? Lo primero que hacen es atacarle, intentar neutralizarle para que sus propios intereses no se vean afectados. Puede ser que en la jefatura de algún lugar esté una persona incompetente, alguien que simplemente por palancas o contactos está ocupando esa plaza. Y cuando llega alguien que ha estudiado, que se ha esforzado, que le ha costado llegar hasta ese lugar, muchas personas, a fin de proteger sus intereses, van a buscar aplastar a aquel que se está esforzando por crecer. Esto es en el mundo. Pero en Cristo, nosotros deberíamos entender y saber que si estamos dispuestos a ser discípulos, primeramente deberíamos estar dispuestos a ser superados y desplazados por ellos. Lamentablemente esta cultura del reino no se ha entendido aún en todos los sectores de la iglesia. Y hay lugares en los cuales las personas en autoridad, al sentirse amenazados por alguien que tiene más talento o que tiene más capacidad, lejos de impulsar ese liderazgo y sumarlo a la fuerza de la iglesia, lo que hacen es reprimirlo, controlarlo y en muchos casos asfixiarlo. No son personas que estén dispuestas a levantar nuevos valores, nuevos discípulos con su misma genética, pero con un brillo diferente. Entonces Jesús nos está ordenando en Mateo capítulo 28, versos del 18 en adelante, lo siguiente. Dice la palabra de Dios que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Vayan, tomen la iniciativa. La iglesia de Jesucristo está atravesando por una etapa de oportunidad. El Señor dice en su palabra que Él estaría por enviar hambre y sed a la tierra. No sería hambre de pan ni sed de agua, sino de conocerlo a Él. Hoy día podemos darnos cuenta cómo las sectas están creciendo en número, pero no logran consolidar el hambre espiritual, no logran saciar la necesidad espiritual de aquellos que han estado formando como adeptos. ¿Por qué? Porque sus intereses son egoístas.
Pero el Señor Jesucristo tiene un interés mucho más trascendente que un beneficio temporal y pasajero. Él desea que cada uno de nosotros entienda que la forma de llevar a la iglesia a un mayor nivel de fuerza en cuanto a su fe es consolidarla. Y solamente la iglesia será consolidada si nosotros implementamos la visión de Cristo. Y su visión es discipular. Por eso la Escritura dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, ¿cómo voy a discipular a alguien? Dice, con el ejemplo. Diga después de mí, con el ejemplo. Una vez más, con el ejemplo. ¿Por qué digo que con el ejemplo? Porque la Biblia dice enseñándoles a obedecer. ¿Cómo enseñamos a las personas a obedecer? La forma más efectiva de enseñar a alguien a hacer algo es con el ejemplo. Las instrucciones pueden ser precisas, pueden ser claras, pero si nosotros no lo hacemos tal y como lo decimos, nuestras acciones tienen una mayor repercusión y peso que nuestras palabras. Entonces, qué importante es que consideremos lo que la palabra del Señor está diciendo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo comience a considerar el discipulado no simplemente como un programa semestral dentro de sus actividades espirituales. El discipular debe de convertirse en nuestro estilo de vida. Por ese motivo es que digo que un discipulador, aquella persona que va a ejercer la responsabilidad de discipular a alguien más, debe de ser, primeramente, una de sus características es que le gusta dar de forma extravagante. Una persona que es egoísta no tiene lo que se necesita para discipular a otro. Porque en el proceso de discipulado te darás cuenta que es necesario dar, invertir. Y tú debes de tener en claro que esa persona en la que estás invirtiendo tu vida puede en algún momento superarte. Y cuando hablamos de que esa debe de ser la visión del discipulador, estamos hablando de un hombre o una mujer con madurez. Yo no puedo decir que con mi vida inicia y termina el propósito de Dios. Si el propósito de Dios es más grande que mi vida, entonces debo de discipular para que aquellos que continúen después de mí le den continuidad a mi obra y busquen alcanzar el propósito de Dios. Y a su vez estos deben de buscar tener discípulos para que cuando su labor termine, los discípulos de estos puedan continuarla. Entonces, podemos darnos cuenta que el discipulador debe de ser un dador extravagante que está dispuesto a ser superado y desplazado por su discípulo. ¿Cuántas personas hoy día, por no ser superados, no dan todo lo que pudieran dar? Imagínese usted en un taller mecánico, el maestro mecánico y su aprendiz. Quiere que sea su discípulo. Llega un carro, el que usted quiera, y se escucha raro de la máquina. En cuanto el maestro lo escucha, por la N cantidad de autos que ha reparado, él ya sabe cuál es el problema. ¿Considerarían ustedes correcto que la actitud de ese maestro fuera decirle a su aprendiz: búscale, ahí te dejo todo el día, a mí me costó años, que te cueste? Tenemos que ser facilitadores.
Y entonces decirle a ese joven: aprendiz, voy a depositar en tu vida un tesoro que me costó demasiado encontrar, pero que será para ti una ventaja. Cuando escuches que la máquina hace esto, el problema se encuentra en esta área del motor, y comienzas a explicarle el motivo por el cual se escucha ese sonido. La próxima vez que venga un caso semejante, él puede ser tu ventaja. Puede ser que tú no estés en el taller, puede ser que tú estés enfermo, y en lugar de que él le envíe el auto a la competencia, recordará esa enseñanza que le diste, y entonces podrá resolver el problema. Pero no estamos dispuestos a abrirnos ni dar todo lo que tenemos, porque tenemos miedo. Miedo de ser superados, de ser desplazados y sentirnos obsoletos. Ya no sirvo para nada. Ya no hago nada. Y la realidad es que no es así. No podemos poner a competir fuerza con experiencia. Ustedes han estado viendo que yo estoy estrenando puros predicadores chavitos. Dicen: ¿ahora qué le pasa al pastor? Puros predicadores chavitos. Tenemos gente con experiencia, gente con calibre, ¿sí? Déjenme revelarles lo que hay en mi corazón, porque no quiero ser como ese mecánico. ¿Qué estoy haciendo con la gente con experiencia? ¿La metí a un congelador? No. Soy lo suficientemente entendido como para saber que no pueden desgastar la fuerza que tienen y el potencial, para que cuando llegue su momento tengan toda la fuerza y el potencial para continuar. Mientras que estos que no tienen experiencia pero tienen fuerza, los comienzo a levantar para que adquieran esa experiencia. Y cuando sea el momento de que a estos Dios los mueva del lugar, mi casa no se cae. Tengo nuevos cimientos. ¿Qué vamos a hacer si vamos a cambiar las columnas? A ver, piense. Vamos a tirar las columnas. ¿Empiezo a golpearlas y a tirarlas? ¿Qué hago? Pongo primero las nuevas, que soporten bien la estructura. Hago pruebas que las nuevas estén soportando correctamente el edificio, y después de eso puedo reemplazarlas. Tenemos que entender que todo dentro del cuerpo de Cristo tiene un proceso, una etapa y un tiempo. Y necesitamos darnos cuenta que el Señor Jesús determinó el modelo perfecto para que todos dentro del cuerpo de Cristo alcancen la plenitud. Imagínese usted si el apóstol Juan no hubiera tenido discípulos. Se habla de un discípulo de Juan muy famoso en el siglo I, siglo II, llamado Policarpo. Y se dice de Policarpo que era un hombre ya anciano, avanzado en días, que fue amenazado para ser muerto si no negaba a Jesucristo. Ese hombre dijo: he servido a mi Señor por más de 80 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo podría ahora yo, siendo un anciano, negar su nombre? Dicen que este hombre quisieron meterlo vivo en una olla de aceite hirviendo. Lo sumergieron, pero milagrosamente no se quemaba. Lo pusieron en una hoguera buscando torturarlo, y cuando prendieron el fuego, ese hombre no ardía en el fuego. Finalmente, uno de sus soldados que lo estaba hiriendo, uno de los verdugos, tomó un palo y le golpeó la nuca y lo mató. ¿Qué hace un calibre de hombres o mujeres con una fe inquebrantable sino un proceso efectivo de discipulado? Si Juan hubiera dicho: la visión del Apocalipsis es para mí, si lo hubieran querido, los hubieran a ustedes desterrado y los hubieran a ustedes maltratado y los hubieran a ustedes puesto como escarnio. No, a mí me fue dada y yo la guardo para mí. Él formó discípulos.
Entonces no debemos de tener temor a ser superados y desplazados, porque en realidad lo único que se confirma es lo bueno de nuestra labor. Un discipulador entonces es una persona que pondrá lo más valioso de su vida en las manos de alguien en formación. Lo más preciado que tienes, lo más importante, lo más grande, lo pones en las manos de alguien inexperto. Qué gran riesgo. Pero así es el discipulado. Si yo espero a que sean perfectos, a que tengan mi estatura para confiarles lo que tengo, ese día tal vez nunca llegue, porque nunca dejaré de avanzar. Pero si les confío lo que tengo, aun cuando son torpes, en sus manos, y eso preciado que tienen, puede ser que no lo valoren, puede ser que no lo aquilaten, puede ser que se les caiga. Fue riesgoso, pero no me quiero quedar sin haberlo intentado. Entonces, un discipulador debe de saber que lo que está entregando en aquellos que discipula es lo más preciado que tiene, si en realidad quiere que ese discipulado valga la pena. Un discipulado de fotocopias no tiene trascendencia. Necesitamos ir más allá. El discipulado no debe de considerarse como un acto de intercambio, donde yo te voy a dar, pero tú me vas a dar. El discipulado debe de considerarse como aquel acto en el que voluntariamente das acceso a tus tesoros, a aquellos en quienes confías y en los cuales ves un potencial que en ocasiones ni ellos mismos alcanzan a ver. El Señor Jesucristo, cuando llamó a Leví, vio en él el potencial de ser el escritor de uno de los evangelios que revelarían a Cristo como el Rey. Leví no tenía ni idea. Simplemente era un hombre que llevaba registros y que difícilmente perdía la cuenta de algo. Pero Jesús, cuando lo vio, vio en Leví algo que ni él veía. Nosotros debemos de tener esa misma actitud y buscar a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro derredor para poder determinar a quién podremos nosotros darle aquello que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de invertir nuestras vidas en otros, es importante que entendamos que así como Dios se revela a nosotros en forma progresiva, también el conocimiento y desarrollo de la relación con el que nos discipula es un proceso en el cual nuestra voluntad juega un papel determinante. Para discipular a alguien necesito tener voluntad. Y para que esa persona sea un discípulo mío, debe de tener voluntad. Jesús le dijo al hombre rico: vende todos tus bienes y sígueme. Ese hombre no quiso. Jesús simplemente lo vio alejarse con tristeza. ¿Y cuántas veces hay personas en nuestro derredor que tienen la oportunidad de conectarse a algo más grande que ellos y no lo valoran? Nosotros tenemos la posibilidad de transformar la vida de aquellos que en torno a nosotros están, si en nuestra vida está la voluntad de hacerlo. La Escritura nos dice algo muy poderoso allí en el Génesis, y Dios le dice a Noé, acompáñeme a Génesis capítulo 9. Génesis 9, verso 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Verso 7, en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. El mejor
principio de multiplicación es la reproducción. Diga conmigo, el mejor principio de multiplicación es la reproducción. ¿Cuántas veces vemos iglesias que se llenan, se saturan y al poco tiempo aquello que existía deja de ser? ¿Por qué? Porque no se consolidaron las almas, porque no hubo un trabajo de discipulado. Necesitamos nosotros entonces darnos cuenta que la palabra de Dios nos da el principio para crecer de forma exponencial y mantenernos creciendo. Y es reproducirnos a la manera de la palabra de Dios. La palabra de Dios establece para la reproducción un principio: reproducirse según su especie. Otro principio es: no puede el árbol malo dar fruto bueno. En otras palabras, cada uno de nosotros debe de buscar tener un modelo de quién recibir y alguien en quien invertir. El problema que encuentro es que vivimos en una sociedad en la que todos queremos todo para nosotros. Y no existe en muchos casos la voluntad de dar. Quizá alguno de ustedes tenga el deseo de tener discípulos, pero no tiene el deseo o el anhelo de dar, el invertir su vida en otro. Y es triste cuando vemos esta situación en la iglesia. En la iglesia es lamentable encontrarnos con casos de esterilidad espiritual. Cristianos que no se están reproduciendo en otros cristianos. El Señor Jesucristo dijo: hagan discípulos. Esa fue la orden. La pregunta obligada es: ¿cuántos discípulos tenemos? No te estoy diciendo cuántos alumnos tenemos. Discípulos. Discípulo es aquella persona que aspira a ser como tú. Desea hacer las cosas como tú. Y te imita en la forma en la cual tú lo haces. Es un desafío. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo convenzo? Oye, sé mi discípulo. O yo soy tu líder, eres mi discípulo. ¿Lo vamos a hacer de esa forma? No es factible, no es posible. Tenemos entonces que ser un modelo que inspire a otros a buscar ser como somos nosotros. Pablo es uno de los hombres que sabía de forma muy tremenda el proceso de la transformación de aquellos que son seguidores a discípulos. Hay personas que están con nosotros a causa de la estructura en la que viven. Son nuestros subordinados porque somos su jefe. Y están dentro del departamento porque ahí los colocó los de recursos humanos. No tienen de otra, la estructura ahí los puso. Pero ¿cuántos de nosotros estamos impactando las vidas de aquellos que nos rodean al punto en el que, sin necesidad de una jerarquía, estas personas deseen estar conectados a nosotros? Ejercer liderazgo no es algo que esté exclusivamente relacionado con el pastor, los ancianos o las personas que han sido colocadas al frente de algún ministerio. El ejercicio de liderazgo es una responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo y necesitamos verlo como tal. En ocasiones, cuando hablo con personas que no formé yo, descubro que tienen buenos conceptos, pero al platicar con ellos también descubro que tienen conceptos equivocados. Y a pesar de que una y otra vez me han escuchado enseñarles, no lo aprenden. Y yo me preguntaba hace mucho tiempo: ¿por qué? ¿Que hablo en lenguas? Y la respuesta finalmente llegó a mi corazón y a mi mente y fue: es que le abrieron su corazón a alguien que los discipuló y los discipuló mal, pero le abrieron a él su corazón.
Y no pueden hacer lo que tú les dices, aunque les suena lógico, porque no te han abierto su corazón. Entonces, encontramos esta serie de situaciones donde vemos que realmente discipular es una influencia de por vida. Pero muchos en la iglesia, amados hermanos, no estamos discipulando. Y tenemos que comenzar a discipular a otros. No quiero que tengas ese modelo clásico de ahora son mis discípulos y los voy a encerrar en un salón y les voy a dar copias. A ver, vamos a estudiar hoy Génesis 1. No estoy hablándote de eso. Estoy hablándote de generar niveles de relación tan fuertes, tan cercanos, que puedas impactar lo más íntimo de las vidas de aquellos que contigo comparten un caminar. ¿Estás discipulando a tu familia? ¿Estás discipulando a tus hijos? Sí, es igual de mentiroso que yo. Sí, lo discipulaste. Adora a Dios como yo. Lo discipulaste. Está siendo influencia, un modelo de vida. Pero amados hermanos, tenemos que tomar este desafío como algo que nos lleve a buscar que cada vida crezca, sea consolidada y tenga la capacidad de trascender en aquello a lo cual Dios le ha llamado, aun cuando yo solamente sirva como un escalón en su vida. Pero el problema es que somos tan egoístas, tenemos una mentalidad tan egocéntrica, que no queremos servir, sino ser servidos. Y eso es lo que dificulta el que nos podamos reproducir. ¿Por qué? Porque lejos de ser atractivos, entonces la gente comienza a ver aquello que no corresponde al carácter de Cristo y lejos de querer estar con nosotros, se apartan de nosotros. Hoy quiero desafiarles a que desarrollen discípulos en aquello que realizan para la gloria de Dios. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Todas las mujeres que nos ayudan en la cuestión de la comida, su labor es sumamente importante en esta congregación. Ustedes pueden decir, yo solamente hago comida los domingos. No lo has visto completamente. Tú estás trabajando directamente en las finanzas de la iglesia. Directamente en las finanzas de la iglesia. Si haces un guisado rico, si usas productos de buena calidad, si al ofrecerlo lo haces con la presentación y la higiene que se requiere, no solamente vas a lograr vender lo que trajiste, sino más allá, estás fortaleciendo el ministerio de alimentos y las finanzas de la iglesia. Pero cuando no tenemos interés en hacer bien las cosas o ponemos pretextos para no hacerlo, no, yo ya tengo 2 ministerios más, a mí no me anoten en esa lista. O hacemos las cosas a la mitad, de mala calidad. Y tenemos que hacer las cosas bien. ¿Sabe que en 2012, déjeme compartirle algo? Solamente en relación a este ministerio de alimentos, tuvimos un ingreso en el año de 40,000 pesos. Para la gloria de Dios. ¿A cuántos de ustedes el año pasado no les gustaron, les encantaron las hamburguesas que hizo nuestro hermano David? Estaba bien, ¿no? O disfrutan del guisado que trae Alejandra, o disfrutan de los chilaquiles picosos que trae Alicia, o disfrutamos de ello. Pero requerimos que nuestra labor sea como para Cristo y no como para nadie más en este mundo. Porque va a implicar que demos un extra. Y sabes, siempre habrá alguien observando cómo haces lo que haces. Y si simplemente llegamos ahí a aventar las cazuelas con el alimento frío, sin tortillas, con una mala actitud, pues entonces no vamos a poder trascender como quisiéramos.
Y entonces se ve afectado no solamente el hecho de que te quedaste con tu cazuela de arroz pegado en el fondo de la cazuela y los huevos ni duros, sino que estás afectando directamente a las finanzas de la congregación y a la imagen de un ministerio. Entonces a la siguiente vez las personas van a decir: ay, no, ahí todo lo que venden en la iglesia sabe bien horrible. Y no es así. ¿Qué piensa la gente de tu ministerio solo por el hecho de verte en él? ¿Que lo haces con excelencia? ¿Que eres amable al hacerlo? ¿Qué piensan los que tienes como subordinados de ti? ¿Que tienes mal carácter? ¿Les reflejas a Cristo? ¿Te ven orar? ¿Te ven buscar a Dios para que el trabajo en tu área funcione? ¿O todo en tu vida es estrés, todo en tu vida es carga? ¿Cómo estamos siendo la proyección o la imagen para aquellos que nos rodean? ¿Estamos atrayendo discípulos o estamos alejándolos? Muchas veces no entendemos que lo que hacemos puede impactar a otro. Y nos olvidamos que si impactamos a los demás, estamos haciendo discípulos. Pregunta obligada: ¿consideras que alguien quiera ser como tú en el ministerio que desempeñas? No estoy diciendo que haga lo mismo que tú, porque una cosa es, guitarristas tenemos 3 o 4. ¿Cuántos guitarristas tenemos? Isaac, Joel, Neftalí. Bueno, yo lo veo con una guitarra. Ya si tú le das otro sonido, pues ya. Tenemos 2, 3. Ahora, de estos, ¿cuál está captando nuestra atención si yo soy un aspirante a tocar la guitarra? Por cómo lo hago, hasta por cómo me muevo tal vez, o la expresión que tengo en mi rostro. ¿Somos nosotros quienes están invitando a otros a llegar a nuestro ministerio y hacerlo como nosotros? ¿O somos aquellos que estamos impidiendo que otros participen de nuestro ministerio? A mi área de influencia no te me acerques porque te hago pedazos. A mí nadie me quita de este lugar, ni el mismo Señor. De verdad, a veces tenemos esa actitud. Y lo único que reflejamos es inseguridad, porque no queremos que alguien sea mejor que nosotros. Hace unos meses desarrollé un pequeño folleto, un boceto de lo que necesita un buen comunicador para poder captar la atención de su auditorio. Son como 3 hojas nada más. Se lo envié a la pastora en Monterrey y le digo: Nancy, lee este boceto. Son solo 3 hojitas, pero es mi experiencia de 12 años de ministerio. ¿Por qué aventajarle 12 años? ¿Por qué no que se dé de topes como yo me di de topes? ¿Por qué no que fracase como yo fracasé? ¿Por qué no que sufra como yo sufrí? ¿Por qué decirle: te doy 12 años en tus manos? No hasta que sea una excelente predicadora. ¿Por qué no mejor ahora? Para que crezca con menos errores y sea mejor que yo. Es que el discipulador es un dador extravagante. Tiene que dar. Y si no da, no se siente pleno. Tengo que darte algo de mi tesoro personal. Algo que aquellos que no tienen relación o contacto conmigo nunca tendrán, pero que tú puedes tener. Esa es la diferencia.
Necesitamos, amados hermanos, comenzar a hacer del discipulado un estilo de vida. Amén. Ahora quiero compartirles algunos principios para discipular. Y quiero que consideremos lo siguiente. Debemos de mantener nuestros sentidos alerta y escuchar la voz de Dios para descubrir quién o quiénes podrían ser nuestros discípulos. Una cosa es que estén bajo tu autoridad a causa de una jerarquía, a causa de una estructura, pero otra muy diferente es que tú seas su líder. Entonces, tenemos que mantener nuestros sentidos alerta y buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él nos indique quién o quiénes pueden ser las personas que tienen el potencial para continuar con la labor después de nosotros. Algo que ustedes han estado viendo que yo realizo en esta casa es tener el taller de comunicación bíblica. Y antes de iniciar el taller de comunicación bíblica pasé tiempo buscando a Dios, algunos meses, y diciéndole a Dios: Señor, muéstrame qué personas son aquellas que tú les das el voto de confianza para que en ellas yo pueda invertir mi vida, mi experiencia y mi capacidad. Y el Señor comenzó a mostrarme a varias personas y comenzamos un buen número y hoy ya van menos. ¿Porque yo soy muy exigente? No, simplemente por el hecho de que no se tiene el interés. Dios nos da votos de confianza y espera que cada uno de nosotros responda de acuerdo a aquello que se nos está confiando. Entonces, tú puedes ser que comiences a discipular a alguien, comiences a invertir en su vida. Que no te extrañe que de la noche a la mañana esa persona pierda el interés en aquello que tú querías darle. Eso no tiene por qué golpear tus emociones, ni debes de pensar que entonces discipular no tiene sentido. Posiblemente esa persona encontró algo de mucho más valor que aquello que tú le ofrecías. Pero tú debes de continuar adelante con la visión de discipular, porque solo a través del discipulado es que podemos consolidar a la iglesia. Siguiente principio: no te esfuerces por ganar su respeto, gánate su corazón. Una de mis películas favoritas, como ya saben, es Iron Man. Y en una escena, en una parte de la película, está vendiendo un armamento. Y le dicen ellos: ¿cómo podemos tener, qué es el miedo y el respeto? ¿Cómo pueden provocar el respeto de o el temor de sus adversarios? Y él dice: con mis armas tendrán los dos, les tendrán miedo y los van a respetar. Pero en Cristo no es así. En Cristo nos vamos a ganar el corazón de la gente que Dios ha puesto cerca de nosotros, y el respeto se dará por automático. Hay líderes que están buscando que la gente reconozca su nivel jerárquico, y lo único que haces cada vez que a alguien le insistes sobre quién eres en la escala de jerarquías de poder es perder su corazón. Y te recuerdo que yo soy el anciano de esta iglesia. Estás perdiendo su corazón, porque lo estás obligando a seguirte por causa de la jerarquía y no por causa de la inspiración. Te recuerdo que me tienes que obedecer porque yo soy el pastor de esta casa. Entonces dejaría de ganarme tu corazón. Cuando hablamos de discípulos para toda la vida, hablamos de relaciones en las que el corazón está expuesto. Y cuando tú le muestras a alguien los tesoros que hay en ti, si esa persona sabe valorar
esa persona te dará consigo respeto. Recuerden a Noé y sus hijos. Él tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. En una ocasión Noé cometió un error. Plantó una viña y fue la cosecha pues muy abundante. No sé de qué año exactamente, pero fue una cosecha que lo puso muy feliz. Tan feliz que después de haberse bebido todo el barril, estaba tirado ahí en su carpa, desnudo. Entró uno de sus hijos, Cam, y vio la desnudez de su padre y salió juzgándolo. Entonces Sem y Jafet escucharon y entraron a la tienda de su padre de espaldas, lo cubrieron y salieron de allí sin voltear a verlo para no juzgar su error. Discípulos para siempre. Discípulos que puedan dar la vida por ti. Discípulos que aunque tropieces, estén allí para levantarte, y no gente que espere que caigas para darte el golpe de gracia. Entonces, no te esfuerces por ganar su respeto. Gánate su corazón. Y créeme, vas a tener discípulos para toda la vida. Haz a un lado la formalidad de los títulos o jerarquías y hagamos discípulos cuya relación con nosotros sea su corazón. Eso es paternidad espiritual. Cuando obligamos a la gente a hacer las cosas por el título o la jerarquía, nosotros estamos quebrantando el valor de la confianza, el valor de la individualidad, el valor de la libertad. Pero cuando nosotros le damos a la gente la capacidad de ser libre y elegir, entonces lo que te entregan es genuino y es trascendente. Entendamos que más allá que dar sermones y letanías, debemos de esforzarnos por ser ejemplo en nuestro estilo de vida. Si algo va a formar discípulos para toda la vida, no es el darles grandes sermones ni letanías interminables que parezcan mensajes apocalípticos. No. Jesús le enseñaba a sus discípulos con cosas muy prácticas. Un sembrador salió a sembrar y los discípulos podían entender lo que el maestro decía, y si algo por allí no comprendían, tenían también la posibilidad de acercarse y preguntar. Iglesia, es tiempo de que formemos discípulos. Jamás tomes por discípulo a alguien que no te reconozca. Si algo debes de estar cuidadoso es en quién vas a invertir. No garantizamos que todo aquello en lo cual sembramos produzca cosecha, pero sí debemos de ser cuidadosos en aquellos en los cuales habremos de invertir. Por eso es bien importante considerar lo que el apóstol Ofir Peña dice. Y él dice lo siguiente: si te oye, invítalo. Si te respeta, trátalo. Si te reconoce, fórmalo. Si te entiende, apóyate en él. Pero este proceso no se da si no existe un discipulado. Hay personas que solamente te van a oír. Ellos mismos están trazando la frontera de su relación. Pues trátalos. Hay personas que te van a respetar. Ok. Ve un poquitito más allá en la relación. Personas que te van a reconocer. Entonces, si hay reconocimiento, hay transferencia. Fórmalos. Pero también habrá el mayor nivel donde se comparte el corazón. Y entonces en ellos te apoyas. Necesitamos entender que el discipulado es el proceso que va a llevar a la iglesia al siguiente nivel de fortaleza. Si nosotros como iglesia no tuviéramos como estilo de vida el discipular a otros,
la estructura de la iglesia estaría tambaleándose en cualquier momento. Pero cuando tenemos discípulos, entonces sabemos que en ausencia nuestra hay quien lo haga y lo haga bien. Amén. Quiero hablarte rápidamente de 4 etapas que se atraviesan en el proceso de discipular. ¿Cómo puedo llevar a alguien al siguiente nivel? ¿Cómo desarrollo a alguien en alguna habilidad para que el día de mañana lo haga como yo o mejor? Número 1, debes hacerlo tú y que él o ella miren. Esa es la primera etapa. Hazlo tú y hazlo bien. Digan conmigo, hazlo tú y hazlo bien. El Señor Jesucristo les decía a los fariseos de su tiempo: ustedes recorren cielo, mar y tierra buscando un discípulo, y cuando lo hallan, lo hacen doblemente merecedor del infierno que ustedes. Entonces lo que ellos hacían era transferir lo negativo de sus vidas. Si eran ya orgullosos, los hacían doblemente orgullosos. Y qué triste es cuando comenzamos a vivir en una cultura de temor. Cuídate de fulana porque es así, a tal persona hazle así, a tal persona trátale así. No estamos siendo ventaja, estamos siendo tropiezo. Entonces lo primero que debemos hacer es hacerlo nosotros y que la persona que estamos discipulando mire. Fíjate cómo lo hago. Eso es algo que yo les he estado diciendo a muchos de ustedes. Fíjense cómo dirijo la oración, fíjense cómo oro, fíjense cómo alabo, fíjense cómo predico, fíjense lo que hago. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de formación. Necesitamos tener un parámetro. 2, háganlo juntos. Es decir, tú vas a corregir sobre la marcha. ¿Qué hace una mamá cuando quiere enseñarle a su hija a cocinar? Lo primero es llévala a la cocina, ¿verdad? Y entonces le dice: a ver, hija, hoy vamos a hacer un arroz. Ella no tocó nada, pero lo hicieron, porque estaban en la etapa 1 donde la mamá lo hizo y ella o él solo miró. Le sirvió de modelo. La etapa 2, ahora la empieza a involucrar. Pásame el aceite, lava la cuchara, dame el arroz. Esas son las cantidades que debes de utilizar si quieres este resultado. ¿Estamos? No le pusiste sal, ponle un poco más. Se corrige sobre la marcha. Etapa 3, está nuevamente en la cocina, pero ahora lo vas a hacer tú y yo te voy a observar. Y entonces la hija comienza, tal vez titubeando, tal vez con muchos nervios, toma la cazuela, tiene el agua y dice: ¿qué iba a hacer? El arroz. Espérame, porque no hay. Tal vez se equivocó, pero no ha olvidado lo que contigo ha aprendido. El punto es que dejes que él o ella lo hagan, tú vas a observar y vas a corregir hasta el final. Tenemos que ser facilitadores para que aquellos que estamos discipulando lleguen a su destino. Si queremos toda la vida estar corrigiendo sobre la marcha, habrá ocasiones donde ellos tengan la iniciativa para proponer algo nuevo, quieren descubrir, quieren experimentar, pero como no los dejas y estás corrigiendo sobre la marcha, te conviertes en un cuchillo de palo. No los dejas crecer. Entonces hay que darles cierto espacio, cierta libertad. Y al final, si lo que quisieron improvisar, lo que quisieron hacer nuevo no les resultó, ya les dirás: no vuelvas a hacer esto. Pero ya los tienes en la etapa 3. Y la última etapa es: déjalo volar. Sé un escalón para que llegue más lejos que tú.
Y entonces tendremos un discipulado efectivo. Pero necesitamos verlo desde esa forma. Y entienda esto, ahí dice, déjalo volar, no, mándalo a volar. Déjalo volar. Dale el espacio para que crezca. Amén. Y si esa persona no quiere, pues ni cómo obligarlo, ni cómo le ayudes. Pero mientras que esté en ti, haz continuamente este ciclo para que en cada área que estás discipulando, la persona alcance la perfección. Eso era lo que ocupaba la mente y el corazón del apóstol Pablo cuando él le escribe a Timoteo lo siguiente. Con esto terminamos. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos del 1 al 2, Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente y él le dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo cree en el discipulado como el modelo de consolidación para la iglesia. Y Pablo sabe que Timoteo ha sido un fiel discípulo suyo y que Timoteo está formando sus propios discípulos y que los discípulos de Timoteo tendrán a su vez sus propios discípulos. Lo que quiere hacer Pablo es permanecer vigente en la vida de todas esas generaciones, aunque parezca que fue superado y que fue desplazado. ¿Qué lo mantiene vivo? En su esencia, en su espíritu, a través de las generaciones, sus discípulos. Porque Timoteo llegó a ser lo que fue por Pablo. Y así los discípulos de Timoteo llegaron a ser lo que fueron por Timoteo. Pero en Timoteo ya estaba Pablo. Y los discípulos de Timoteo llegaron a ser lo que fueron porque Timoteo estuvo dispuesto a invertir su vida en sus maestros, pero en ello también estaba Pablo. Así que veamos el enorme potencial que tenemos al comenzar a discipular a aquellos que Dios ha puesto en nuestro derredor. Discipulemos y comencemos a enseñar a otros a obedecer lo que Dios nos ha ordenado. Sé influencia en tu lugar de trabajo, en tu escuela, con tus amigos, con tus familiares. Sé influencia y sé un vivo ejemplo de que Cristo transforma la vida de un hombre o una mujer como tú. Y entonces vas a darte cuenta que de pronto muchos van a querer ser como tú porque tu vida les inspira, tu vida les motiva, tu vida los anima. Iglesia, vamos a discipular. Invierte tu vida en alguien más. Invierte tu vida en otro. No es garantía de nada, ni de que te den gracias, pero es garantía de que estarás obedeciendo a Dios. Y si obedeces a Dios, te va a ir bien. Amén. Pónganse de pie y vamos a dar gracias. Vamos a hacer un compromiso con Dios, con el discipulado. Y podemos decirle al Señor: con lo poco o mucho que tengo, yo quiero discipular a otros. Con lo poco o mucho que tengo, Señor, yo quiero servirte. Con lo que tengo, yo quiero darte a ti la gloria. Pablo le escribe a Tito y le dice: a las ancianas enséñales que sean reverentes y diles que deben de enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos.
Pablo está diciendo, nadie está exento de poder discipular a alguien más. Tu experiencia puede ser la ventaja de otro. Tus vivencias, tu conocimiento. No lo reserves para ti, no lo escondas. Es tiempo de que alguien más sea bendecido por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos el ser útiles en tus manos. Perdona cuando solo estamos viendo lo que en el presente nos importa y cuando, como el mundo, solo queremos vernos beneficiados nosotros. Espíritu Santo, perdónanos. Danos un corazón que ame y que desee el darse para que otros lleguen a su destino. Como Pablo decir, y si mi vida fuera derramada en el altar, lo haría con gusto para que otros puedan disfrutar de tu gracia y de tu favor. Señor, danos un corazón de discipuladores, extravagantes al darse y sin temor a ser superados o desplazados, porque en realidad no lo estamos siendo. Simplemente se está confirmando que tú nos estás llevando por una nueva etapa hacia un nuevo rumbo, en un nuevo nivel. Cristo, usa nuestra vida, ayúdanos, perfecciónanos. Te ruego, Dios, que nos hagas útiles y que en tu mano guardes nuestra vida para honrarte todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.